La Jugada con los Derechos es un podcast de Sport Power 2. Hola, mi nombre es Diego Aranguren y les doy la bienvenida en La Jugada con los Derechos, un podcast en el que vamos a retratar a través de historias cómo el proyecto Sport Power 2, implementado por Arcángeles Fundación, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está empoderando mediante un enfoque de derechos a las personas con discapacidad en diferentes territorios de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fomentos en procesos organizativos. Le doy la bienvenida a mi compañera Gensi López Hernández, profesional del componente de fortalecimiento. Gensi, cuéntanos un poco acerca del tema del día de hoy. Hola Diego, cordial saludo. El día de hoy estaremos hablando del fomento de procesos organizativos y esto se refiere al tema de las organizaciones de personas con discapacidad. En ese contexto, en Colombia, las organizaciones sociales y en específico las organizaciones de personas con discapacidad surgen como respuesta a los artículos 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia, en los que el Estado garantiza la libertad de las personas para asociarse y desarrollar actividades comunes. Por otro lado, este tema también está enmarcado en el artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que se menciona que se debe promover activamente un entorno de participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en asuntos públicos sin que haya discriminación y en igualdad de condiciones. En ese sentido, la Convención promueve la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representan a esta población en los niveles internacional, nacional, regional y local. Nuestra historia del día de hoy se desarrolla en el municipio de Ciénaga Magdalena y nos cuenta cómo se ha fortalecido el movimiento asociativo en el municipio. Finales del 2017, pues ya yo tenía ciertos años de haber adquirido la discapacidad y pues me entero de que a nivel nacional el SENA es una institución que tiene pues también la responsabilidad de capacitar a las personas con discapacidad visual. Empiezo pues a caminar las calles del municipio buscando personas con discapacidad visual. Luego alcanzo a encontrar 44 personas con discapacidad visual, pero veo que realmente todas estas personas, o la mayoría, la gran mayoría, pues estaban en sus casas, sin recibir pues muchas atenciones, sin acceder a muchos beneficios, que era consciente pues que como persona, como ser humano, pues teníamos derecho. Aún en ese entonces ni siquiera conocía pues todas las leyes que existen o el marco normativo que actualmente existe vigente aquí en Colombia para beneficio y en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pero sí sabía que como seres humanos, como ciudadanos colombianos, pues teníamos derecho a acceder a muchas cosas. Entonces, pues así nace realmente la iniciativa de crear la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, con la cual pues cuenta hoy el municipio de Ciénaga. Cindy Orozco es la representante por la discapacidad visual del Comité de Discapacidad en Ciénaga. Tiene 34 años y es la vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres con Discapacidad Andiscol. La cienaguera está convencida de que el compromiso es la primera característica para poder participar de una organización. Bueno, primero que todo, vocación de servicio. Vocación de servicio, ser proactivo, tener liderazgo, ser una persona realmente con deseos de avanzar, también es cierto, porque listo, nosotros aquí podemos pues de pronto desarrollar ciertas líneas de trabajo, pero también se necesita que la persona tenga voluntad, que quiera participar en los diferentes espacios y pues para que continúe creciendo. Trabajar en equipo. Una sola golondrina no hace verano. Yo creo que la proactividad, el trabajo en equipo, el liderazgo, la vocación de servicio es muy importante y engranan todo este proceso. Porque sí es cierto de que muchas personas que hoy hacen parte de ASOTDIVISA y que hace algunos años de pronto no salían de sus casas, hoy se integran mucho más socialmente, pero también es cierto de que muchas personas que hacen parte, y no solamente de ASOTDIVISA, de cualquier organización,
porque es que en algunas personas con discapacidad está muy arraigado el tema del asistencialismo. Entonces, muchas veces se confunde realmente cuál es el objeto principal de una asociación de personas con discapacidad, y a veces por el hecho de que no consiguen, digámoslo así, que todo el tiempo se les esté suministrando ciertos beneficios, es la razón por la cual algunos se hacen a un lado, pero yo creo que se necesita muchísima comunicación también para estar comunicando todo esto y para que, pues lógicamente quede claro de que una asociación de personas con discapacidad, sí, en sus momentos puede que tenga los frutos, pero como cualquier organización va a pasar por diferentes etapas. El primer paso para construir una organización es lograr identificar las personas que están en las mismas condiciones. Acto seguido, se debe dar la creación de una red que se dé a la tarea de construir y edificar este objeto social. Carlos Fontalvo es el presidente de la Asociación de Sordos de Ciénaga, ASORCI, y es el representante por la discapacidad auditiva del Comité Municipal de Discapacidad en Ciénaga, y nos cuenta cómo ha sido el proceso de construcción de ASORCI. Es un proyecto que ya venimos cuajando desde hace algún tiempo. La comunidad sorda ha venido en este proceso y ha venido gestionando, todo con el objetivo de hacer actividades para el bienestar de la comunidad sorda en Ciénaga, pues para la educación y para la parte laboral. Las personas sordas entonces empezaron a preguntar en las fundaciones y empezaron a ver procesos que llevaban otras fundaciones también, y pues se reunieron ahí conmigo y me dijeron, pues me expresaron esta inconformidad, pues esta situación que estaba viendo la comunidad sorda, que no era solamente de tiempo reciente, sino desde años pasados, donde había muchas personas sordas pero que no tenían, pues por decir así, las mismas oportunidades que las personas que no tenían discapacidad. Una de las características más sobresalientes de las organizaciones en Ciénaga es el trabajo articulado que han realizado para alcanzar metas conjuntas, teniendo como principal herramienta el Comité de Discapacidad, en donde cada uno de los diferentes representantes del comité hacen parte de algunas de las asociaciones de personas con discapacidad del municipio. Josefina Arrieta, vicepresidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad para un Futuro Mejor, ASOBDIFUM, nos cuenta cómo ha sido la articulación con sus pares en el municipio. El proceso de articulación de ASODIFUM ha sido junto con ASODIVICI, con la cual se hizo una gestión ante la alcaldía y la gobernación sobre el decreto 2011. Esto con el fin de pedir un informe para ver cómo se estaba llevando a cabo el cumplimiento con la cuota laboral de personas con discapacidad en las diferentes entidades. Ese fue uno de los procesos. Otro que te puedo comentar fue cuando se pasó la solicitud de las asociaciones a la alcaldía para colocar una mesa de trabajo aquí en el municipio de Ciénaga para tocar temas pertinentes en el plan de desarrollo municipal sobre los 15 puntos de la guía de gestión territorial. Esta misma solicitud también se pasó a la gobernación. Algunos de esos puntos más que todo tenían que ver en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, los espacios recreativos, de deporte y de cultura. Durante la implementación de Sport Power 2 en Ciénaga, se ha logrado aportar bases importantes para fortalecer las organizaciones de personas con discapacidad, logrando proporcionar herramientas para definir un plan de acción, especialización de labores, información de los beneficios tributarios para su beneficio, comunicación asertiva y trabajo en equipo. Cindy Orozco nos cuenta cuáles son las metas a corto plazo de ASOBDIVICI, Asociación de Personas con Discapacidad Visual de Ciénaga. Bueno, sin duda alguna, lograr una mayor y efectiva participación en diferentes espacios. En espacios como cuáles, en espacios educativos, en espacios culturales, en espacios laborales, que es quizás uno de los espacios en los que más queremos pues tener incidencia, el grupo de personas con discapacidad que hacemos parte de ASOBDIVICI. Una de las buenas noticias que dejó el 2020 fue la creación de ASORCI, Asociación de Sordos de Ciénaga,
ya que fortalece el movimiento asociativo en el municipio. Carlos Fontal, presidente de la asociación, nos cuenta cuáles son sus metas a mediano plazo. Tenemos objetivos pues, para trabajar con la población auditiva en cuanto a deportes, para que las personas sordas puedan tener, por decir así, un proceso de inclusión mediante la actividad deportiva. Te digo que, por ejemplo, acá en Ciénaga, las personas sordas para competir en algún deporte o para practicarlo, no hay oportunidades. Uno de los retos más importantes para las organizaciones de personas con discapacidad es lograr ser sostenibles. La sostenibilidad es el primer paso para poder realizar labores en diferentes frentes, como por ejemplo, generar actividades económicas para mejorar la calidad de vida de sus asociados. Cindy Orozco, integrante de Asobdivisi, nos cuenta las iniciativas que han implementado desde su asociación. Una de las iniciativas es precisamente para apoyar todo este proceso de generación de ingresos en la población de Asobdivisi, es realizar diferentes actividades económicas que incidan realmente en la consecución de ingresos para ellos y por consiguiente pues se vea reflejado en el mejoramiento de su calidad de vida. Actividades como cuáles. Actividades como algunas que nos permitan pues involucrar tecnología y que de manera remota pues puedan realizar diferentes actividades que generen ingreso. Eso sería una de las actividades. Lo otro es que también en articulación pues con algunas organizaciones presentes aquí en el territorio local estamos unando esfuerzos y articulándonos precisamente para que estas personas logren una mayor productividad de algunas unidades productivas que existen, como cuáles existe pues un grupo, una familia de Asobdivisi que tiene pues una iniciativa de empezar a comercializar pescados y mariscos, entonces también en articulación con esta organización presente en el territorio que nos hemos estado articulando, pues hoy ya hemos facilitado algunas herramientas que se requieren para el desarrollo de esa actividad. Bueno, y para ahondar un poco más en los resultados que ha tenido Sport Power 2 en el municipio de Ciénaga en materia de organizaciones de personas con discapacidad, me acompaña mi compañero y consultor en políticas públicas, César Arévalo. César, bienvenido y cuéntanos un poco más acerca de estos resultados. Gracias, Diego. Un saludo y contarle a todos los oyentes del podcast En la Jugada con los Derechos que desde el componente de fortalecimiento organizacional estuvimos trabajando con dos asociaciones en el municipio de Ciénaga. La primera, Sodisfun, que desde 2017 venía como teniendo algunos problemas de operatividad y gracias al trabajo del proyecto pudimos fortalecerla y hoy en día es una organización que está mucho más formalizada y más operativa. La segunda organización es Asobdivisi, que en 2019 estaba recién constituida y nosotros pudimos contribuir con algunos elementos para fortalecer ese funcionamiento y hoy en día es una organización que está haciendo procesos de incidencia y está legalmente constituida y también en conjunto con el operador del programa de RBC, que es la Fundación Social Horizonte allá en el municipio de Ciénaga. Hemos orientado la conformación de la Asociación de Sordos de Ciénaga ASORCI, que ha sido un proceso interesante porque ha pues, generado que la población sorda se haya juntado para poderse movilizar y formalizarse mediante esta figura de asociación como una comunidad pues, que también le aporta al desarrollo del municipio y una comunidad que ejerce sus derechos a la participación ciudadana. Si les interesa conocer un poco más de Sport Power 2, nos pueden encontrar en redes sociales como @SportPower2 y si nos quieren contar qué les pareció esta historia, la pueden hacer comentando con el numeral En la Jugada con los Derechos. Bueno, y esto es todo por hoy. No se les olvide que debemos estar en la jugada por nuestros derechos. Nos escuchamos en nuestro próximo capítulo en el que hablaremos acerca de la formación de las personas con discapacidad en derechos, deberes, normatividad y emprendimiento. La
producción de este podcast es posible gracias a los recursos del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de Arcángeles Fundación y no corresponden con las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.